La muerte y el Hades aparecen también aquí personificados. Los dos elementos relacionados con la muerte son lanzados al lago de fuego donde estaban ya el diablo o la serpiente, el anticristo, el falso profeta. Podemos argumentar de que los encargados de estos dos perímetros, el Hades, el lugar de los muertos, y la muerte misma, pueden ser espíritus o ángeles caídos que han sido otorgados estas posiciones, y por lo tanto, como tal, también participarán de acuerdo a sus propias obras. No podemos descartar la idea de que no solamente es la personificación de la muerte, sino que, como hemos visto, la muerte llega y puede ser resultante de un espíritu, el espíritu de la muerte o el espíritu del Hades. La muerte es el último enemigo del hombre, como vemos aquí. A causa del pecado original, entra a la creación, que será eliminado, 1 Corintios capítulo 15, 26, como último enemigo de la muerte, será entonces abatida. Y esta, ya vencida por Cristo Jesús, será entonces completamente eliminada. Después decimos de que no podemos descartar de que no sea una personificación. La muerte no es una idea, no es un mito, sino es algo real, y posiblemente puede ser que sea un espíritu, o el encargado de esa función sea un espíritu designado para él, el que también será destruido porque no habrá más utilidad para él. Aquí, como en otras partes de la Biblia, se presenta la personificada como el enigma de Dios y de los hombres, el enemigo o enemiga de Dios y los hombres. La muerte quedará inoperante porque el reino eterno de Dios no habrá muerte. Los resucitados para vida eterna serán revestidos de inmortalidad. Inmorta. Significa sin, mortalidad, muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Las naciones de la nueva creación tendrán vida a perpetuidad con ausencia total de muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Apocalipsis 22, 2. Por tanto, la muerte ya no podrá alcanzar nuevas víctimas. El lugar definitivo de ella corresponde al lugar donde se manifiesta la segunda muerte, con los que experimentan la muerte definitiva o eterna de todos aquellos que han muerto sin Cristo y que por lo tanto sin Dios y sin esperanza en un estado de eterna separación de Dios vivirán. Como figura de quien mató a todos los hombres a lo largo de la historia, la muerte personificada es lanzada al mismo lugar en que estarán los demás viles pecadores. No podrá ser experimentada en plena realidad la vida eterna hasta que la muerte sea eliminada en acción operativa en todo el universo. Cuando no hay más muerte, entonces hay vida eterna. Ahora, nosotros somos partícipes de esa vida eterna porque la muerte ya no tiene control ni poder sobre nosotros. O sea, morimos una vez. Podemos morir. El creyente puede morir y va a morir porque es ley de Dios, ley de la vida. Pero la muerte segunda no tiene potestad sobre él. Sin duda los creyentes tienen vida eterna y la sienten y la viven como la realidad personal espiritual, pero no es menos cierto que también los creyentes poseedores de la vida eterna experimentarán la muerte. Sus cuerpos mueren, nuestros cuerpos mueren diariamente. Nuestros cabellos se ponen grises, nuestras coyunturas nos duelen, nuestra agilidad disminuye, nuestros músculos ya no son iguales, nuestro cuerpo no responde igual. Estos son los signos de la muerte. La vejez es parte de la dirección que el hombre camina hacia la muerte. Pero, aunque caminamos hacia la muerte, no caminamos en dirección contraria a Dios, no caminamos en separación a Dios, sino caminamos hacia la presencia de Dios, hacia
la presencia divina. Y esta es una gran diferencia. Los muertos en Cristo no tienen ausencia de Dios en su existencia, nunca. Estos proceden al paraíso, Lucas capítulo 23, 43, un jardín amurallado, lleno de paz y descansos de las obras. Este es el lugar de espera, el lugar intermedio hasta la orden de la primera resurrección, que es dada por el Padre y ejecutada por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. La experiencia absoluta de lo que la vida eterna se manifestará cuando los que la tienen ya por gracia la disfruten sin límite en su manifestación. Algunos y por tanto sin muerte física. La muerte vino como consecuencia del pecado, Romanos 5:12. Por tanto, donde no hay pecado, ni puede haberlo, tampoco es posible la muerte. En cambio, donde hay pecado por siempre y donde no es posible evitar que exista, allí estará presente la muerte. Como segunda consecuencia lógica es que sin muerte tampoco hay Hades, el lugar donde los muertos no tienen posibilidad en una nueva creación de Dios. Ya no habrá más temor al sepulcro, porque no habrá muerte jamás. Juan el apóstol ofrece la realidad en un lenguaje figurado de la muerte y la tumba, que han llegado a su término definitivo. En la nueva creación de Dios solo quedará la vida eterna como disfrute y posesión eterna para todos los salvos. Por contraste, la visión se extiende al reino de la muerte eterna, llamada aquí la muerte segunda. Muerte en la Biblia, como hemos dicho antes, no es una situación de término, sino un estado de separación de Dios principalmente, y una separación del alma, el espíritu y del cuerpo del hombre. El que está muerto está alejado por Dios. Cuando hablamos ahora de el que no tiene, muere y no tiene salvación, no tiene ese sello de Dios en su frente. Pero el creyente no muere de esta forma, sino que ya tiene vida eterna desde el momento en que cree en Cristo Jesús como su Salvador, que es dador de vida. La muerte segunda no es, por tanto, el sentido del término de la vida, sino una esfera de realidad espiritual definitiva. El estado de la separación eterna sin posibilidad de remisión entre el pecador y Dios es muerte, por cuanto no hay ligación con Dios, que es la única fuente de vida. Es el estado de estar siempre separado sin acabar de morir jamás. Y como hemos dicho, sin paz, con preocupaciones, con dolor, con angustia. Es la muerte eterna en contraste de la vida eterna. Será el cumplimiento de la enseñanza y la advertencia del Señor. Y dice, irán estos al castigo eterno. Mateo capítulo 25, 46. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.